un abordaje clínico, diagnóstico y criterios quirúrgicos. Entonces, dentro del abdomen agudo, tenemos que tener tres puntos importantes. Cuando inició, si es de inicio reciente, recordemos que todo proceso patológico intraabdominal de instauración reciente es una definición de abdomen agudo. También hay que valorar la repercusión sistémica, si comenzó brusco, si es intenso, si hay que valorar el estado hemodinámico de forma inmediata y sobre todo si hay afectación peritoneal, o sea, si hay generalmente acompañado de datos clínicos de irritación peritoneal a nivel de la exploración física. Entonces, algo importante y preguntado en muchas ocasiones es la fisiopatología del dolor con respecto de víscera hasta el peritoneo. Por lo tanto, nosotros dividimos los tipos de dolor, dolor visceral y dolor parietal. Aquí tenemos las características de cada uno de ellos. Es importante que los problemas viscerales inflamatorios o isquémicos usualmente cursan como un dolor tipo visceral y posteriormente de tipo parietal. Entonces, dentro de las características o diferencias de cada uno de ellos está en el dolor visceral, el dolor es sordo, a veces tipo cólico, el dolor parietal es agudo, localizado o de forma generalizada. Algo importante es que el dolor visceral no aumenta con los movimientos y en cambio el dolor parietal sí aumenta con los movimientos. En el dolor visceral puede haber síntomas asociados de forma frecuente y en cambio el dolor parietal de forma presente pero no tan frecuente. Aquí tenemos la cronología de instauración del dolor. Esta instauración brusca e instauración rápida en la línea de tiempo. Dentro de la instauración brusca, embolia mesentérica, perforación de úlcera péptica, infarto de miocardio, tromboembolismo pulmonar, neumotórax espontáneo o ruptura de embarazo ectópico. De instauración rápida tenemos diverticulitis, cólico biliar, colecistitis aguda, pancreatitis aguda, perforación de víscera hueca, en algunos casos trombosis arterial o venosa mesentérica. Dentro de lo que viene siendo la epidemiología, nosotros tenemos las bases de las causas más frecuentes y las menos frecuentes. Las bases etiopatológicas principales está el dolor abdominal en específico, la apendicitis aguda, colecistitis aguda o cólico biliar. Dentro de las frecuentes, hasta un 90%, obstrucción intestinal, diverticulitis, pancreatitis, úlcera péptica perforada. Y las menos frecuentes o de forma atípica, puede ser una neumonía, puede ser una hepatitis, colon irritable, un embarazo ectópico, una enfermedad pélvica inflamatoria, una gastroenteritis, ¿verdad? Entonces, como regla general, las causas quirúrgicas tienen siempre una localización intraabdominal. Las causas médicas pueden tener origen tanto intra o extraabdominal. Los cuatro pilares diagnósticos del abdomen agudo, ¿cómo se clasifican? Inflamatorio, obstructivo, hemorrágico y traumático. Con respecto al agudo inflamatorio, tenemos las causas más comunes y lo dividimos por cuadrantes. En el hipocondrio derecho, colecitis aguda, conagitis, en fosa ilíaca derecha, apendicitis aguda, a nivel de fosa ilíaca izquierda, una diverticulitis aguda o colitis, y a nivel de epigastrio, pancreatitis aguda, úlcera péptica perforada, y esta úlcera péptica perforada puede iniciar con peritonitis tanto química y posteriormente infecciosa. Con respecto a la obstrucción mecánica, o el abdomen agudo obstructivo, puede ser obstrucción mecánica o funcional. Si hablamos de obstrucción mecánica, son barreras físicas, y si hablamos de obstrucción funcional, son las no mecánicas. En la obstrucción mecánica se divide en localización, por severidad y por fisiopatología. Por localización, intestino delgado y colon. Entonces acá tenemos por severidad, puede ser parcial o puede ser completa. Y por fisiopatología puede ser simple o estrangulada. En la simple, sin compromiso vascular, y en la estrangulada por isquemia. Dentro de las causas típicas de obstrucción, las herencias o las heridas vienen siendo las más comunes a nivel de intestino delgado. También hernia incarcerada, neoplasias, bulbo, bilio biliar o cuerpo extraño. Obstrucción funcionales, las que son no mecánicas,
los cilios paralíticos o los adinámicos, que los encontramos en los postoperatorios, sepsis, adherencias hidroelectrolíticas, también la pseudoobstrucción colónica aguda, por ejemplo, y algo importante para no olvidarlo, la triada clínica de hilio paralítico, distensión abdominal, náuseas, vómito y constipación. Entonces, dentro de las causas hemorrágicas y vasculares, las más frecuentes son las traumáticas y también están las no traumáticas. Las traumáticas son los traumas cerrados, puede ser hepático, esplénico, mesentérico. También la fractura pélvica, esto puede generar un hematoma retroperitoneal masivo y eso puede inducir a un choque hemodinámico. Causas no traumáticas, las ginecológicas y las vasculares. Recordar que como perla clínica a nivel gineco-obstétrico, en toda mujer fértil con shock y hemoperitoneo se tiene que descartar embarazo ectópico roto. Dentro de lo que viene siendo la secuencia de exploración física, la inspección a nivel de todo el abdomen, la auscultación, sobre todo la intensidad y frecuencia de ruidos intestinales, la percusión, el origen de la extensión, si es timpanismo difuso, hay que evaluar gas, obstrucción y cismatidez, líquido intraperitoneal y sobre todo localizar el tamaño de las vísceras a nivel de hígado o vaso, puede haber esplenomegalia o hepatomegalia. Y la palpación tiene que ser profunda y se tienen que evaluar todos los cuadrantes. Los paneles analíticos de sangre orina, el hemograma y coagulación, si estamos sospechando de una pancreatitis, amilias y lipasa, uroanálisis y uno descarta infecciones de vías urinarias y sobre todo la química básica y hepática. En casos especiales, en mujeres de edad fértil, la gonadotropina crónica humana en sangre, esto es para descartar embarazo ectópico roto y dolor en el abdomen superior en aquellos pacientes que son ancianos, diabéticos, cardiovascular, mandar enzimas cardíacas o electrocardiograma para descartar infarto agudo miocardio. Sobre todo las técnicas de imagen, radiografía simple, indicación clínica para obstrucción intestinal, perforación de víscera hueca o cuerpo extraño. ¿Y cuáles son las proyecciones que nosotros vamos a solicitar? De cúbito y bipedestación a nivel del abdomen. Y sobre todo radiografía de tórax en bipedestación, de cúbito lateral también para detectar neumoperitoneal. Ultrasonido abdominal para evaluar patología biliar, uretral y pélvica. Y la TAC es para abordaje definitivo en el resto de las etiologías. El abordaje quirúrgico puede ser laparoscópico o por laparotomía. Están las diferentes indicaciones. La laparoscopía, la indicación principalmente en cuadros de abdomen agudo, de etiología no precisada o difícil filiación, ¿verdad? Y la laparotomía exploratoria está reservada para pacientes que están inestables o que tengan una clara causa etiológica a pesar de todas las exploraciones complementarias pertinentes. Criterios quirúrgicos, peritonitis, obstrucción intestinal completa, isquemia intestinal, neumoperitoneo, aneurisma aórtico, embarazo ectópico roto, distensión abdominal, de forma progresiva por obstrucción y acceso intraabdominal no drenable percutáneamente. Recordar que también existen otros criterios, pero estos son los más comunes. Y criterios quirúrgicos, según la evolución, si vamos a operar una colicitis aguda, hay que ver el riesgo de necrosis o perforación. En caso de pancreatitis aguda, estos casos son por necrosis o abscesos. Diverticulitis aguda por abscesificación o perforación. El colon tóxico por falta de efecto de tratamiento. Ruptura de quiste ovárico por inestabilidad hemodinámica. Y salpingitis aguda por fallo terapéutico. Entonces, el algoritmo del abdomen agudo, presentación, hay que caracterizar el dolor, la exploración física, la anamnesis, la ruta diagnóstica con laboratorios de imagen, la clasificación y dependiendo de eso, qué vamos a hacer con el